Soy investigador de criptidos y monstruos imposibles. Si ves una criatura bajando por tu chimenea en Navidad, ten cuidado. Hola comunidad de relatos para la noche. Necesito hablar de algo importante. En serio, necesito hablar con alguien. El problema es que no tengo a nadie con quien hablar. Mi familia está distanciada, mis amigos se han ido y las autoridades piensan que soy un lunático. Faltan poco para Navidad y estoy solo. Aislado, por decirlo de otra forma. Pero si no me saco esto del pecho, me temo que empezará a pudrirse en mi mente como un cadáver en descomposición. Me temo que me clavará los dientes. Así que hablaré con ustedes, querida comunidad, con todos ustedes. Y sé que no soy perfecto, pero servirá. Me llamo Terrance Sims. Estoy sentado en mi mecedora, con el rifle sobre el regazo y con un pijama manchado de sangre que todavía huele a orina de anoche. No he dormido en 2 días y es posible que no duerma en 2 más. Anoche algo se metió por la chimenea y creo que está volviendo. Me estoy adelantando, así que déjame que te haga una descripción. Vivo sola, en las montañas, donde los pinos están cubiertos de nieve y los ríos son de un azul gélido. Podría ser un poco más específica, pero no creo que sea necesario. Aparte de eso, me gusta mi privacidad. Todo esto para decir que no importa dónde estoy, lo que importa es lo que tengo que decir. Soy investigador, o al menos lo fui en algún momento. Hace tiempo que me cortaron la financiación y con ella mi trabajo, pero me quedé aquí porque creía en la investigación que estaba llevando a cabo mi equipo. Era revolucionaria. Significaba la posibilidad de unir mundos, de ver nuevas formas de vida. Ahora tengo miedo de que la investigación me haya encontrado. Probablemente hayas oído hablar de monstruos o leyendas urbanas sobre cosas que desgarran nuestra imaginación y acechan en los rincones más oscuros de nuestra mente. Tal vez incluso hayas sentido alguno. A veces acechan allí, merodeando más allá de nuestra vista, desgarrando el tejido que mantiene unida nuestra realidad. Desesperados, hambrientos. Mi trabajo consistía en estudiar a estos seres. Se me encomendó desarrollar una comprensión no solo de lo que querían de nosotros, sino también de cómo acceder a su mundo. El lugar más allá del velo. No hace falta decir que no tuve éxito. La organización para la que trabajaba, The Facility, invirtió millones en mis ideas y no perdonó mis fracasos. Cuando mis teorías no dieron resultado, cortaron lazos conmigo. Él cortó lazos conmigo. Es una pena, pero así son los negocios, había dicho Reed, con los pies sobre el escritorio y el pelo largo recogido en una cola de caballo. Tus fracasos se reflejan en mí, Terrance, y se han convertido en una pesadilla contable. Le había rogado y humillado. No importaba. Me despidieron junto con mi investigación, y cuando uno estudia el tipo de cosas que yo estoy estudiando, no quieren que esa información se filtre al mundo. Es lo que llaman una responsabilidad. Así que me pusieron en la lista negra. Los equipos de las instalaciones minaron mi reputación, murmurando en los rincones de las universidades y en los dispensadores de agua de los laboratorios. Mi nombre se convirtió en sinónimo de paranoia y locura. Era el hazmerreír de mis compañeros. Una broma. Fue el final de mi vida. Solo una persona se preocupó de asociarse conmigo después. Un colega joven y brillante llamado Alexei Asimov. Creía en la investigación casi tanto como yo, y, por suerte para él, su nombre no estaba asociado al proyecto. Cuando la institución le dio la espalda y arrastró mi nombre por el suelo, simplemente lo trasladaron a un nuevo departamento, y eso fue todo. A pesar de eso, pasó sus días de vacaciones volviendo a la montaña, ayudándome con mis estudios adicionales siempre que podía, hasta el año pasado, cuando él también me abandonó. Pero ahora les he demostrado a todos que estaban equivocados, completamente equivocados. Está aquí. Él está aquí. Siempre sospeché que vivía entre estas montañas, o al menos que su puente estaba ubicado dentro de ellas, pero había perdido la esperanza durante tanto tiempo. Habían pasado años, después de todo, casi una década. Me llamaron absurdo y loco. Entonces, anoche todo cambió. Estaba tumbado en la cama, relajándome después de registrar las lecturas en el equipo de medición temporal, cuando la cabaña se sacudió. Al principio, pensé que había sido golpeada por una avalancha,
Pero luego lo oí, un ruido de casco sobre el techo. Salí de la cama de un salto, con la respiración atrapada en el pecho y el cuerpo helado por el sudor. Corrí hacia el armario y saqué mi rifle de caza. Afuera aullaba una ventisca, pero lo único que oí fue la voz, una mezcla de tonos y emociones, agudos y graves, guturales y suaves. Sonó por encima de mí. Jo, jo, jo. Mi primer pensamiento fue ponerme en contacto con el centro, pero mi conexión a internet por satélite no funcionaba durante la tormenta. Incluso si así fuera, sabía que no era así. Estaba demasiado lejos, demasiado aislado para recibir ayuda. Las montañas en las que estudio son remotas, y la cabaña aún más. Fue elegida por su aislamiento como medio para observar al ser conocido como el Padre Trineo, pero las circunstancias estaban destinadas a ser diferentes. Muy diferente. Encima de mí, el techo crujió y el polvo se desprendió de las vigas. Las botas crujieron sobre el techo cubierto de nieve. Uno siempre piensa que sabrá qué hacer cuando llegue el momento, que su entrenamiento se activará y simplemente hará lo que le plazca como una especie de robot preprogramado. Ojalá fuera cierto. De verdad que lo creo. No podía moverme. No podía pensar. Había pasado la mayor parte de mi carrera persiguiendo a ese monstruo, y ahora que me había encontrado, estaba perdido. Mis dedos jugaban con el gatillo de mi rifle. Tenía la boca seca y los ojos abiertos. En mi interior, mi cuerpo vibraba de terror. Mi reacción de lucha o huida oscilaba entre la cobardía y la estupidez impulsiva. Estaba paralizado, solo. Un coro de parloteos atravesó el viento aullante. Era rápido y tembloroso, como un reloj que marca el tiempo en microsegundos. Sabía de qué se trataba antes de que llegaran los cascos. Eran ellos, las criaturas que el Padre del Trineo encargó en los primeros días, cuando la gente todavía temía a la noche y a todos los horrores que encierra. 8 abominaciones, cosidas con las entrañas de niños mutilados. Su agonía actuó como su puerta de entrada, su puente entre mundos. Las almas de los niños vivían en las bestias, mientras sus espíritus vacíos acechaban la tierra, perdidos y sin esperanza, buscando la pieza faltante que finalmente les otorgaría descanso. Su existencia torturada era su vínculo con nuestra realidad, el trineo que arrastraban las abominaciones, su puente. Ese pensamiento me sacó de mi trance. Había pasado años esperando esto, una oportunidad de ver el otro lado, de ver otros mundos. Tenía que actuar, así que me tambaleé hacia adelante, avanzando por la cabaña solitaria mientras los pasos del Padre del Trineo crujían sobre mí. ¡Jo, jo, jo! Se tambaleó hacia la chimenea mientras yo temblaba por el pasillo frío, con el rifle temblando en mis delgados brazos. Me tomó solo unos minutos llegar a la sala de estar, y cuando lo hice, me instalé allí, justo detrás de la esquina de la pared. Mantuve mi arma apuntando hacia la chimenea y mis ojos completamente abiertos. Una llama crepitante danzaba en la chimenea. Proyectaba un resplandor anaranjado sobre los escasos muebles, arrojando sombras sobre el sofá de 2 plazas y los escritorios desordenados. La noche se volvió tranquila. La tormenta de nieve se calmó. Los cascos de los caballos se desvanecieron. No se oía el sonido de las botas ni de las risas, solo las llamas crepitantes y el corazón latiendo con fuerza en mi cráneo. Moví la boca y las palabras brotaron de mi boca. Afirmaciones. «Vamos», murmuré. «Deslízate por la chimenea, bestia. El fuego te está esperando». Yo lo sabía mejor. Por supuesto que lo sabía. Había pasado años investigando al Padre Trineo. Había consumido incansables horas leyendo su historia, de todos los monstruos con los que había tenido que lidiar la instalación, los terrores que rondaban las viejas cadenas de correo electrónico y las leyendas urbanas que se propagaban a través de respiraciones de pánico. Él era la anomalía. Era celebrado. Papá Noel, lo llamaban. Fue un error que se remonta a siglos atrás, cuando una niña presenció cómo el Padre Trineo se llevaba a su padre abusivo. La criatura lo devoró y dejó el cráneo del hombre como regalo de despedida, después de haberle quitado lo que había venido a buscar, un alma humana. Para la niña, la bestia era un salvador, un santo. Las palabras que pronunció en las semanas, meses y años siguientes quedaron inmortalizadas.
Pasaron a la historia y luego a la leyenda. Un ser alegre, riendo y hambriento, bajando por la chimenea y dejando regalos a su paso. Era una historia tan tentadora como las que se pueden encontrar, especialmente para los niños pequeños, ansiosos de ser apaciguados en su búsqueda de consuelo y alegría. Ahora estaba aquí conmigo, buscando otra alma para agregar a su colección. Los segundos se convirtieron en minutos mientras esperaba, escondido en silencio detrás de la esquina de la pared, con el rifle en mis brazos y el codo apoyado en mi rodilla. En una época, teníamos planes de contingencia para esto, planes establecidos que proporcionaban los medios para incapacitar al padre Trineo si nos visitaba, pero esos planes involucraban a agentes del gobierno que ya no estaban a mi servicio. Implicaban tecnología costosa y hechizos complejos. Eran un último recurso. Un montón de nieve cayó por la chimenea y el fuego respondió con un silbido de vapor. La llama retrocedió un momento, parpadeando, antes de volver a lanzarse con furia. Algo pesado se movió por encima, el padre Trineo. Las emociones flotaban en mi interior, arrepentimiento, ira, miedo. ¿Por qué me había quedado allí afuera? ¿Cómo pude ser tan terco, tan malditamente arrogante? La respuesta era obvia. Mi antiguo jefe, Donovan Reed. Sus burlas, su desmedida destrucción de mi vida, no me dejaban otra opción. O me quedaba en esa montaña, gastando todos los ahorros de mi vida y cazando animales descarriados, o volvía a casa. Una de ellas significaba una oportunidad de redención, la otra me garantizaba humillación y deshonra. Odiaba al señor Reed más de lo que las palabras podían expresar. Alexi lo había visto. Había visto cuánto me distraía mi odio, y por eso recomendó métodos para ayudarme a sacarme a la serpiente de la cabeza. Una lista, me había dicho en un correo electrónico el mes pasado. Escribe una lista de todas las formas en que quieres lastimarlo. Escribe una lista de todas las cosas horribles que quieres que le pasen. Creo que podría ayudarte a sacarlo de tu cabeza y liberar tu atención. Ayudó, un poco. La risa se escuchó alta y baja, ronca y resbaladiza. Le siguió un crujido, como si algo se estuviera clavando en un ladrillo, y el pánico se abrió paso hasta mis huesos. El polvo y los escombros cayeron sobre las llamas. La leyenda del padre del Trineo era explícita en su forma de entrada. Si era posible, siempre era por la chimenea. Se oyó un gruñido por el conducto de humos, seguido de más guijarros y piedras. Luego, la cabaña se sacudió. Fue como si algo pesado hubiera saltado del techo. Y todo lo que sube tiene que bajar. Una cacofonía pulverizadora llenó la noche como un cañonazo. Los escombros cayeron sobre el hogar en llamas, mientras los ladrillos de la chimenea se abultaban hacia afuera, desmoronándose cuando algo enorme se desplomó. Apenas apunté con mi rifle, cuando una figura se estrelló contra las llamas. Los troncos ardiendo se rompieron con un estruendo atronador, sumiendo la cabaña en una oscuridad total. Las astillas de madera rebotaron por la habitación como metralla en llamas. Sus astillas me cortaron la cara y me marcaron la piel con una agonía abrasadora. Me escondí detrás de la protección de la pared del pasillo, con el rifle apretado contra el pecho. Mis pensamientos corrían a toda velocidad. Esto no podía estar pasando, me dije. No podía. Cerré los ojos de golpe, tratando de controlar mi respiración descontrolada. Estaba hiperventilando, entrando en pánico. Tenía que calmarme porque si no lo hacía, empezaría a tomar decisiones impulsivas, y las decisiones impulsivas eran una buena forma de morir. Abrí los ojos. El fuego se había apagado. Apenas podía ver nada. A poca distancia, unas botas crujían contra la madera dura, pateando los troncos rotos del hogar. Mi dedo temblaba contra el acero frío del gatillo del rifle y deseaba desesperadamente apretarlo, pero sabía que si lo hacía, todo habría terminado. O el padre del Trineo moriría, o yo moriría. Las probabilidades, decidí, no estaban a mi favor. Así que esperé. Una parte de mí, infinitesimalmente pequeña, quería verlo. Quería encender una luz o disparar ciegamente hacia la oscuridad. Quería presenciar al monstruo que había poseído mi vida durante tanto tiempo, aunque fuera solo por un segundo. Pero no lo hice. No vale la pena, me dije. No vale la pena.
Los pasos se dirigieron hacia la ventana, arrastrando algo pesado tras ellos. Contra la tenue luz de la luna, distinguí la silueta del padre del trineo. Era alto, inhumanamente alto. Su cuello se estiraba hacia adelante, presionado contra la parte superior del alto techo de la cabina. Una capa cubría sus anchos hombros y de su cabeza colgaba el pompón de un gorro de lana. A su lado había un gran saco. ¿Travieso o agradable?, tarareó su voz, con una melodía discordante. No respondí. Parecía imposible, pero una parte de mí se aferraba a la creencia de que tal vez no me estaba hablando. Tal vez no sabía que yo estaba allí. Tal vez era solo un monólogo, palabras para la noche. Levanté el rifle y apunté hacia su enorme figura. Podía hacerlo ahora, pensé. Podía apretar el gatillo y, con suerte, hacer desaparecer esta pesadilla. La silueta se giró y su rostro quedó oculto por la sombra, salvo por un único destello de luz oscilante. «Cuidado con eso», dijo. Una brisa fría me azotó y de repente me ardieron los dedos con una terrible congelación. Mi rifle cayó al suelo con un estruendo mientras mis manos temblaban de dolor. «Te vas a sacar un ojo». ¿Qué quieres?», tartamudeé, tropezando hacia atrás. Mis pies crujieron contra las tablas del suelo cuando me topé con el fondo del pasillo. Mi corazón latía con fuerza. Las lágrimas llenaron mis visiones mientras acunaba mis manos frías contra mi estómago. «Por favor», gemí. «¿Eres un chico bueno?», cantó. «¿O malo?». «Muy bien», dije. «Soy un buen hombre. Solo quería saber más sobre ti». Las palabras salieron a trompicones de mi boca como lemmings cayendo a la muerte. «No pretendo hacerte daño. Lo juro». Los pasos se acercaron y, al hacerlo, la silueta desapareció de la luz de la luna que iluminaba la ventana. Lo único que quedaba de ella ahora eran los sonidos que emitía. Escuché atentamente los ecos molestos de las botas sobre la madera dura y el rasguño pesado de la tela áspera que se arrastraba por el suelo. Estaba cerca, tan cerca. Cerré los ojos de golpe, esperando lo inevitable, esperando morir. La orina caliente se derramó por mi pierna y mi rostro se arrugó mientras caía de rodillas, llorando en el suelo. «Por favor», supliqué. «Soy un buen hombre. Te lo dije. Por favor». El ruido de pasos cesó y en su lugar se escuchó el sonido de una tela rozando, como si alguien estuviera abriendo un saco. «Buen hombre, ¿dices?». A unos 5 pies de distancia se formó una luz tenue que irradiaba de una bolsa de arpillera. Detrás de su resplandor, pude distinguir una barba blanca y chamuscada que colgaba sobre un traje rojo. El rostro del padre del trineo era por lo demás imperceptible en medio de la sombra sofocante, salvo por una mota de luz danzante. «¿Te gustaría un regalo?», preguntó. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Había algo en la mitología que advertía contra la aceptación de regalos? No lo recordaba. «Sí», me aventuré a decir en voz baja. «Sí, por favor». Me parecía poco prudente rechazar a la criatura. Un brazo enorme, vestido de rojo, se introdujo en el saco de arpillera. Abrí los ojos horrorizada al darme cuenta de que el saco se movía. Daba patadas, como si hubiera algo vivo en su interior. Se oyeron gritos ahogados y el brazo enorme se echó hacia atrás, agarrando a un hombre por su largo cabello rubio. El hombre se retorcía y gemía. Las lágrimas empapaban su pálido rostro. Nuestras miradas se conectaron, la mía y la del hombre, y algo me recorrió el cuerpo. Era una sensación que nunca había experimentado antes, una mezcla de oscura excitación y absoluto odio. «Tú», dije lentamente. La luz que provenía del saco era tenue, pero para el hombre era lo único que conocía. Sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la densa oscuridad de la cabaña, y mientras lo hacían, miró hacia mí con los párpados apretados para discernir la voz que le hablaba. «¿Quién está ahí?», gimió. Miré hacia adelante en silencio, estupefacto. Era real. No había forma de que lo fuera. Estaba colgando en las manos del padre del trineo como el mejor regalo de Navidad que había visto en mi vida. «¿Hola?», gritó su voz. «Por favor, tengo recursos, más de los que te puedas imaginar.
Soy un hombre poderoso en el gobierno. Sácame de aquí y te daré todo lo que quieras. Su voz se volvió débil, quebrada. Por favor, sácame de aquí. Tengo una familia. Abrí la boca, pero si había palabras, no las pronuncié. Number Me parecía un desperdicio, en ese momento, responder de manera tan irreflexiva. Ese momento requería palabras cuidadosas y un tono mesurado. Requería lo mejor de mí. ¡Qué travieso!, tarareó el padre del trineo. ¡Qué travieso hombre! Me encontré asintiendo con la cabeza. Sí, el hombre era malo, el peor. Era una abominación, digna de ser eliminada. Había dudado de mí, se había burlado de mí, y había destrozado la vida que había construido con tanto cuidado. Donovan, dije, esforzándome por mantener la calma. Donovan Reed, ¿no? La luz era tenue, muy tenue. A pesar de ello, pude ver que el señor Reed finalmente se había dado cuenta de quién era yo, ya sea porque sus ojos se habían adaptado o porque reconoció mi voz. Tal vez una combinación de las dos cosas. Su expresión se desanimó. Esa voz, solías trabajar para mí, dijo con voz entrecortada. ¿No es así? Lo miré. Algo horrible crecía dentro de mí. Devoró todo mi miedo, mi arrepentimiento, mi rabia, y solo dejó hambre a su paso, un deseo desesperado de venganza. Malo, tarareó el padre del trineo. Me encontré asintiendo con la cabeza. Sí, el hombre era malo, el peor. Era una abominación, digna de ser eliminada. Había dudado de mí, se había burlado de mí y había destrozado la vida que había construido con tanto cuidado. Donovan, dije, esforzándome por mantener la calma. Donovan Reed, ¿no? La luz era tenue, muy tenue. A pesar de ello, pude ver que el señor Reed finalmente se había dado cuenta de quién era yo, ya sea porque sus ojos se habían adaptado o porque reconoció mi voz. Tal vez una combinación de las dos cosas. Su expresión se desanimó. Esa voz, solías trabajar para mí, dijo con voz entrecortada. ¿No es así? Lo miré. Algo horrible crecía dentro de mí. Devoró todo mi miedo, mi arrepentimiento, mi rabia, y solo dejó hambre a su paso, un deseo desesperado de venganza. Sí, lo hice. Una pausa. Lo percibió en mi respuesta. Percibió el desdén, el odio. Lo siento mucho, dijo al fin. Tenías razón en todo. Es verdad, dije, y tú te equivocaste. Sí, lo era. Hizo una mueca de dolor cuando el padre del trineo lo levantó más alto por el pelo enredado y luego lo empujó suavemente con una mano gigante con garras. El señor Reed se balanceó como un péndulo. Tenías razón, continuó llorando. Es real. Por supuesto que lo es. Estás... ¿Soy qué? Interrumpí. Mis manos, que todavía ardían por la congelación, pasaron a un segundo plano en mi mente. La orina tibia en mis pantalones apenas me llamó la atención. Estaba empezando a armar el rompecabezas. Estaba empezando a entender qué era esto. ¿Me estás preguntando si te voy a ayudar? Silencio. Por supuesto que te ayudaré, dije. No soy un monstruo. ¿Por qué arruinaría tu vida solo porque cometiste un simple error? En el silencio de la cabaña, las lágrimas temblorosas del señor Reed golpearon las tablas del suelo como disparos. Muchas gracias. No sonaba como el hombre que yo conocía. Si no estuviera balanceándose frente a mí, con su pelo odiosamente largo y su traje ajustado, casi habría dudado de mis propios oídos. Sonaba débil, cobarde. Le pediré al padre Trineo que te libere si puedes hacer una cosa por mí. ¿Qué es? Cualquier cosa. Tu investigación está de nuevo sobre la mesa. Por supuesto que sí, eres brillante. Mírate. Lo viste antes que cualquiera de nosotros. Sabías que estaba ahí y... ¿Cómo me llamo? Lo siento. Sus palabras, que antes sonaban como una montaña rusa, se desmoronaron. Mira, no estoy en condiciones de recordar el nombre de cada maldito empleado. Eso fue hace años. Tienes que ser razonable. Di un paso hacia adelante y las tablas del suelo crujieron. Comprendí cuál era la situación. Estaba escrito en el subtexto de la leyenda, las palabras no dichas ni escritas que socavaban todo lo relacionado con el padre del trineo. Un concepto singular,
que todavía se celebra hoy en día. Alegría navideña. Extendí una mano y agarré al señor Reed por su corbata negra de seda. Dejó de balancearse y tiré del accesorio, lo que le provocó una sensación de asfixia y arcadas. «Estás jodidamente», balbuceó. «¿Loco?». Su rostro había perdido el miedo, la preocupación, el falso remordimiento. En su lugar había algo mucho más familiar. Malicia. Lo solté y él jadeó cuando recuperó el aliento. Mis ojos se dirigieron al ser que estaba detrás de él, el instrumento de su destrucción. El padre del trineo permaneció inmóvil, nublado por la oscuridad, con solo su enorme brazo y su barba blanca chamuscada iluminada por la tenue luz que emanaba de su bolsa. «¿Malo o bueno?», repitió el monstruo, con esa voz discordante que se hacía pasar por una canción. Mis ojos se conectaron con los del señor Reed y una sonrisa irresistible se dibujó en mis labios. Verlo allí, colgando impotente de su cabello y esclavo de mis caprichos, llenó algo dentro de mí que no sabía que faltaba. Satisfizo una necesidad de poder, una necesidad de ser respetado. «¡Qué mal!», dije, sorprendiéndome a mí misma por el tono autoritario. «Donovan Reed es un hombre terrible». «No», gritó el señor Reed, mientras el gran brazo rojo lo levantaba hasta las vigas del techo. Su rostro se contrajo de dolor cuando el padre del trineo le agarró las piernas con la otra mano. «Por favor», chilló, horizontal en el aire. «Por favor. Lo siento mucho». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido húmedo de sus intestinos al golpear el piso de la cabina. Era difícil ver en la oscuridad, pero fácil escuchar. Escuché cómo el padre del trineo separaba a Donovan Reed, un extremo del otro, sus entrañas golpeando el suelo como fruta podrida. «¿Por qué?». La última palabra del señor Reed murió en sus labios cuando el padre del trineo estrelló ambos pedazos de él contra el suelo de la cabina, empapándome en una explosión de sangre y huesos. Cuando terminé, me senté en un silencio cálido y húmedo. La sangre de Donovan Reed goteaba de mi pelo desordenado y empapaba mi pijama térmico. Algo parecido a una experiencia cercana a la muerte pasó ante mis ojos, excepto que se trataba de aspectos de mi vida y de mi investigación. Siempre creí que el padre trineo era poco más que un simple segador, un monstruo hambriento de almas u otras formas de sustento mortal, que abría el velo una vez al año cuando su hambre se volvía demasiado insaciable como para ignorarla. Me había equivocado. Gran parte de la mitología de Papá Noel encajaba con el padre del trineo, más de lo que Alexi y yo esperábamos. No solo se alimentaba de almas, se alimentaba de la alegría de la gente, de su regocijo. Parecía que necesitaba ambas partes para saciarse por completo. Y ese fenómeno aportaba mucho más contexto al mito original. Ese niño, siglos atrás, había estado feliz cuando el padre trineo devoró a su padre, ¿no? Y ahora yo había estado feliz cuando él me había regalado mi venganza. Me había sentido extática al ver morir al señor Reed. La cabaña empezó a temblar, y pronto las tablas del suelo se partieron y las ventanas temblaron. Parecía como si la estuvieran arrancando de sus cimientos. Me apoyé en la pared, mientras una luz cegadora brotaba del cráneo de Donovan Reed antes de apagarse y convertirse en un suave destello. Serpenteó alrededor de la cabaña y reveló la magnitud del desorden del edificio. Las mesas estaban volcadas, los documentos cubrían el suelo y la chimenea se había convertido en poco más que una pila de ladrillos y una brisa gélida. Los rayos de luz de la luna se filtraban por el agujero en el techo que una vez ocupó la chimenea, revelando la sangre y los huesos del señor Reed esparcidos por todas partes. La cabaña estaba empapada con su sangre. Luego, la luz flotante pasó a través del padre trineo. Reveló un coloso, vestido de algodón carmesí con ribetes blancos. 2 piernas sobresalían de la larga chaqueta roja, recubierta de un grueso pelaje negro que terminaba en unas botas de cuero. Cuando la luz se elevó, vi el brazo de la criatura rascándose el pecho como un barril. Sus dedos eran gruesos, humanos, pero en descomposición. Lo que antes había confundido con garras eran en realidad uñas largas y rizadas. «Gracias», susurré, con el corazón acelerado. «Gracias por esto».
Esta es la lección, cantó riendo. El orbe de luz ascendió hacia su boca, y por primera vez vi el rostro del monstruo. Era humano, pero destrozado. Sobre su barba blanca había 2 trozos de carbón, quemados en las cuencas de sus ojos. La piel de su rostro estaba descolorida. Un amasijo de carne hinchada y llena de ampollas que colgaba alrededor de su cráneo, y su nariz era poco más que 2 ranuras, con una leve impresión de hueso sobresaliendo por debajo. Me di cuenta de que Burns tenía la cara quemada hasta el punto de no poder reconocerla. Cuando el pequeño orbe de luz terminó su ascenso, reveló el gorro rojo del padre del trineo. En el extremo había un pompón blanco y parpadeó. Me estaba mirando. Un globo ocular brilló donde debería haber estado el pompón, brillando como una estrella en la noche. Me pareció claro que la criatura no tenía intenciones de hacerme daño, así que el investigador dentro de mí tomó el control. ¿Puedo preguntarte algo?, comencé, antes de que me interrumpiera un rugiente sonido del viento. El padre Trineo había abierto la boca y, en sus fauces, rugía una ventisca gélida y horrible. Mis manos, angustiadas por la congelación, se entumecieron y no respondieron. Mis oídos gritaban y me palpitaba la nariz. Todo mi cuerpo me dolía con la punzante sensación del invierno absoluto. Entonces, el orbe de luz desapareció, absorbido por la boca del padre Trineo, y también lo hizo el frío. Escuché lo que sonó como un trago y un sorbo, y luego otra ronda discordante y desafinada de yo. La oscuridad regresó. El padre del trineo se dio la vuelta. Su ojo centelleante desapareció al hacerlo, y comenzó a alejarse de mí. Sus pisadas pesadas crujieron contra el piso de la cabaña, rompiendo pedazos de los huesos del señor Reed mientras regresaba a la chimenea demolida. «Feliz Navidad para todos», cantó el padre del trineo. Respiré profundamente y el calor volvió a mis extremidades. No pude evitar sonreír. Por primera vez en décadas me sentí llena de alegría navideña, tanto que incluso terminé la rima para él. «Y a todos buenas noches». Sus botas se detuvieron y el suelo crujió cuando se volvió hacia mí, con esos ojos saltones brillando en la noche. «Feliz Navidad para todos», repitió, aunque su voz había perdido su gracia. «Nos vemos en 2 noches». Me quedé boquiabierto y la sonrisa se apagó en mis labios. No, eso no estaba bien. ¿Por qué volvería? Ya tenía lo que quería. El señor Reed estaba muerto. El padre del trineo se dio la vuelta hacia la chimenea, riéndose para sí mismo. «Espera», espeté con la voz entrecortada. «No tienes que volver. Está bien, verte fue suficiente. Solo necesitaba saber que no estaba loco, que tenía razón». «Malo», tarareó. «O bueno», parpadeé sin entender. Esa no era la rima. «Bueno», dije. «No malo, soy bueno. Una buena persona abusada y aprovechada, igual que esa chica que salvaste. ¿Recuerdas?» Su risa resonó en la cabaña en ruinas. «Correcto. Te veré en 2 noches. ¿De acuerdo?» Entró en los restos de la chimenea en ruinas y los rayos de luna lo enmarcaron a través del techo roto. Su barba se levantó con una sonrisa y luego dobló sus enormes piernas y saltó hacia arriba con un gruñido. Un momento después, el techo tembló y los trozos de vigas se desplomaron a mi alrededor. Arriba oí el coro del padre del trineo, ojojo, y el crujido de sus pesadas botas sobre la nieve. Luego se oyó el látigo de las riendas y el rápido parloteo de 8 abominaciones preparándose para emprender el vuelo. Sus cascos golpearon el techo con anticipación. 2 chasquidos más de látigo y las vigas de la cabaña chirriaron mientras el trineo comenzaba a moverse, lentamente al principio, antes de que los monstruos comenzaran a galopar con estruendo. A través del techo destrozado, vi a las criaturas impías alzar el vuelo. Eran monstruos en el sentido más estricto de la palabra, pedazos de niños cortados en pedazos y reensamblados para formar bestias de carga. Algunos tenían 6 piernas y un brazo, otros 3 cabezas y 4 pies sobre 2 piernas. Mientras los últimos restos de la risa del padre del trineo se desvanecían en la distancia,
Me pregunté distraídamente si él había diseñado a propósito a las bestias para que fueran más horribles que él. Le di vueltas a la idea mientras me dirigía a la cocina a trompicones. Cogí una linterna del cajón y la encendí. La utilicé para buscar una manta y una computadora portátil, y luego me senté en la vieja mecedora. Ahora que la ventisca había desaparecido, la noche era inusualmente cálida. No podría decir si eso era consecuencia o no de la visita del padre del trineo, pero me sentí agradecido por ello. Me ayudó a pensar con más facilidad. Abrí la computadora y mi rostro estaba bañado por un resplandor azul. Noté que la conexión satelital estaba nuevamente en línea. Bien, mis dedos se movieron rápidamente sobre el teclado y enviaron múltiples correos electrónicos a mis contactos en la instalación. Lo he logrado, les dije. He demostrado la existencia del padre del trineo. No solo eso, añadí, sino que me dijo que regresará en 2 días. Podemos adquirir su trineo, su puente. Presioné enviar y exhalé un suspiro de alivio. Realmente lo había logrado. Había redimido mi nombre. Había resucitado mi reputación y ejecutado al monstruo que la había asesinado en primer lugar. Había sido una noche ajetreada, una noche importante. Estaba completamente seguro de que el padre Trineo volvería a buscarme, pero con los recursos de la instalación, sospechaba que podríamos encargarnos de él. Sus brujos podían hacer cosas maravillosas con los hechizos. Mi computadora sonó con la primera alerta de correo electrónico, una respuesta del gerente de contrataciones de la instalación. Pensé que, ¿por qué esperar? Tenía un trabajo al que regresar. Cuanto antes volviera a cobrar por mi trabajo, mejor. «Buenas noches, Dr. Sims», decía. Su trabajo en la institución ha sido muy valorado. Lamentablemente, hemos encontrado a otro talento que ha demostrado ser más confiable. Su contrato no será restablecido. Me quedé mirando la pantalla confundido. ¿Qué? ¿Habían leído siquiera mi correo electrónico? Les acabo de decir que había localizado al maldito padre Trineo. Les acabo de explicar cómo encontré el puente entre mundos. Maldiciendo, comencé a escribir mi respuesta. 2 alertas de correo electrónico más sonaron en la esquina de mi pantalla, distrayéndome. No importa, pensé. El director de contratación podía esperar. Hice clic en el primer correo electrónico nuevo. Era de una antigua colega mía, Anna Ling, exmiembro del equipo del proyecto de investigación Slake Father, y con acceso de seguridad de alto nivel. «Lo siento mucho», decía. «Cuídate, Terry». «Perdón, pensaba que estaba loco». Apreté el puño y me sentí cada vez más frustrado por la estupidez de esos idiotas. Estaba sentado frente a lo que posiblemente fuera el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad, y ellos me ignoraban como a un loco común. Con amargura, hice clic en el tercer correo electrónico. Era del director de investigación y desarrollo, el jefe del señor Reed. «Me alegro saber de ti, Terrance. En primer lugar, me gustaría decir que te recomendamos para la medalla al mérito. Tu trabajo ha sido increíble y, me atrevo a decir, merecedor de ciertos premios adicionales en el futuro. ¿Puedes decir premio Nobel?» Hice una pausa y una sonrisa se formó en mis labios. Esto era más apropiado. Siempre pensé que la directora de I+D era una mujer astuta e inteligente. No era de extrañar que viera el potencial de esta oportunidad tan pronto como se la presenté. Continué leyendo. Por supuesto, los premios públicos no se pueden otorgar hasta que el puente se haya utilizado de forma adecuada. Tendremos que lidiar con el conflicto que se avecina antes de revelar información sobre esta nueva tecnología. Pero créanme, una vez que podamos hacerlo, su nombre estará en la lista. Lo recomendaré personalmente. Imagino que probablemente estés un poco molesto. Es una perspectiva aterradora lo que está por venir, pero... Parpadeé y sacudí la cabeza, confundida. ¿Aterrador? Es una forma extraña de describir un premio Nobel. No importa, seguí leyendo. Desafortunadamente, era la única opción que teníamos disponible. El Dr. Asimov nos ha ayudado mucho a organizar todo esto, y estamos sinceramente agradecidos por su cooperación en este asunto. ¿Qué es perder otros 30 años de vida cuando serás inmortalizado en la historia, ¿El Dr. Asimov? ¿Alexei Asimov? ¿Qué demonios?
Eso no podía ser cierto. Alexi abandonó el proyecto hace un año. Claro, de vez en cuando se mantenía en contacto conmigo por correo electrónico, más por mi cordura que por otra cosa. Pero no tenía nada que ver con esto. Su ejercicio mental de enumerar mis pensamientos intrusivos me ayudó a aclararme un poco la cabeza, pero eso no justificaba tantos elogios. Yo hice esto. Furioso, hice clic en responder. Antes de poder terminar la primera palabra de mi respuesta, mi computadora envió otro correo electrónico. Era el último contacto al que le había enviado un mensaje. Alexi. Terrance, espero que estés bien. De hecho, sospecho que te sientes bastante bien, aunque un poco confundido. Sé lo mucho que significó para ti el proyecto Slave Father. Para ser franco, tu obsesión con él me ha preocupado. No es saludable. Es perjudicial. Antes de continuar, me gustaría asegurarles que la instalación llegará a la montaña más tarde esta noche. Los estarán monitoreando desde una distancia segura, y cuando el padre del trineo regrese dentro de 2 noches, intentarán apoderarse de su puente. Solté un suspiro de alivio. Bien, sabía que podía contar con Alexi, incluso si él estaba tratando de robarse algo de crédito por esto. Esbocé una sonrisa exasperada y seguí leyendo. Probablemente se trataba de un malentendido. A principios de este año, descubrí unas tradiciones que pensé que podrían sernos útiles a ambos, a ti y a mí. Verás, viejo amigo, me he dado cuenta de que el padre del trineo tiene más cosas en común con el mito de Santa Claus de lo que ninguno de los dos creía. Todas esas semanas, meses y años de estudio e intentos fallidos de localizar al monstruo se basaron en un problema singular. Estábamos demasiado centrados en la ciencia. El padre trineo es un ser que trasciende la ciencia, por supuesto. Una anomalía, un mito. Así que fue a esa mitología a la que regresé. En ella encontré los medios para calmar parte de tu sufrimiento y ofrecerte la oportunidad de tener una feliz Navidad antes de que mueras de este mundo. Me dolían los dedos. Me di cuenta de que estaba agarrando los lados de la computadora portátil con tanta fuerza que la carcasa de plástico comenzó a agrietarse. Releí las palabras de Alexi. ¿Antes de morir de este mundo? ¿Qué clase de frase es esa? Confía en mí, Terrance. Será mejor para ti de esta manera. Más fácil. Sé que probablemente te estés preguntando de qué estoy hablando, así que déjame brindarte algunos detalles de fondo. Descubrí que las listas tienen el poder de invocar al padre trineo. Actúan como una especie de ritual o de ofrenda. Cuando uno crea una lista, la criatura a veces se digna a concederle su petición, siempre que lo desee con la suficiente desesperación. Es nuestra energía emocional la que llama al padre trineo. Se alimenta de nuestra alegría y nuestra tristeza, de nuestros deseos y temores. Tu lista a Donovan Reed estaba impregnada de emoción. Sospeché que si mi teoría era correcta, dada tu relativa proximidad al puente del padre trineo y tu odio por el señor Reed, podrías provocar un encuentro con el ser. Me alegra saber que estaba en lo cierto en ese sentido. Mis ojos recorrieron sus palabras y me hundí los dientes en el labio. Ese hijo de puta. Ese absoluto pedazo de mierda. Hice ademán de levantarme y agarrar un nuevo trozo de papel, uno en el que pudiera escribir el nombre de Alexi. Lo enumeraría 1000 veces, con 1000 formas diferentes en las que quería que muriera. Pero el correo electrónico no estaba terminado. Por supuesto, la mitología de Papá Noel no se limita a simples listas. También tiene consecuencias. Una de ellas es cuando alguien pide algo egoísta o suficientemente deplorable. Es el paradigma del bueno o el malo, y lo vemos muy reflejado en la mitología. Es con lo que contaba esta noche. Su deseo de que el señor Reed muriera fue egoísta y, francamente, monstruoso. Disculpe mi humor irónico, pero fue realmente una actitud traviesa. Me entristece sinceramente saber que el señor Reed murió con tanta brutalidad, pero me alegra saber que allanará el camino para poner fin a la guerra que se avecina y salvar miles de millones de vidas. Cuando el padre del trineo regrese para reclamar tu deplorable alma, debes saber que nunca fue algo que yo deseara. Si hubieras podido vivir, lo habría preferido.
Lo mismo con el señor Reed. Lamentablemente, nos estamos quedando sin tiempo y debemos hacer sacrificios. Los horrores sobrenaturales están llamando a nuestra puerta, Terrance. Tú lo sabes. Tú sabes que no tuve otra opción. Solo quiero que sepas que tú y el señor Reed seréis recordados por lo que habéis dado. Carpe diem, viejo amigo. Postdata. Si es posible, lleve al padre del trineo lo más lejos posible del puente. De esa manera, a nuestro equipo le resultará más fácil recuperar el trineo. Felices fiestas, Alexi. Cerré la computadora portátil. Ni siquiera me molesté en escribir una respuesta. ¿Qué más me quedaba por decir? Que te jodan, imbécil. No valía la pena el esfuerzo. Dudaba que siquiera se molestara en leerlo. Después de todo, ya había conseguido todo lo que quería. Me tenía justo donde quería y ahora él se llevaría todo el crédito. Ese hijo de perra. Me quedé en un estado de ira que duró mucho tiempo. Lo suficiente para que los pájaros cantaran en lo alto y la luz dorada del amanecer se filtrara por la ventana de la cabaña. Finalmente, decidí qué sucedería a continuación. Lo harían todos ustedes. Mira, el padre Trineo podría venir a buscarme esta noche, y podría ser cierto que no tengo forma de salir de aquí. La instalación es demasiado poderosa, demasiado abarcadora, pero ni siquiera ellos pueden detener el incendio de la indignación pública. Así que aquí está, mi testamento, el verdadero relato de los últimos días de mi vida y la investigación que me llevó a ellos. No pido que me deifiquen, ni siquiera pido que haya una calle con mi nombre. Solo quiero que la gente conozca la verdadera historia de lo que pasó aquí, en esta montaña nevada. Me perdonarán por no confiar en que la fundación represente mis contribuciones a este proyecto de manera adecuada. Ya han estropeado mi nombre una vez. ¿Quién dice que no seguirán arrastrándolo por el suelo después de que muera? Las palabras son baratas y sé que no debo confiar en los correos electrónicos de los ejecutivos. Por eso, les ruego que difundan esto a todos lados. Cuenten mi historia tal como realmente sucedió, con todos sus defectos. No soy una persona perfecta, pero tampoco soy un loco. El padre del trineo vino a mí. Yo fui testigo de su presencia, no Alexi, sino yo. Esta noche, cuando la criatura regrese, ni siquiera huiré de mi muerte. Me llevaré al bastardo lejos, tal como aquella serpiente que Alexi pidió. Será mi última contribución a la investigación de mi vida. Una contribución que espero pueda conducir a un mundo mejor algún día. Si logran robar el trineo, entonces será una bendición colosal en la guerra que se avecina. Si no lo hacen, bueno, ten cuidado con lo que deseas para esta Navidad. Algunos regalos no valen su precio.